La historia clínica es un documento donde se recoge la información que procede de la práctica clínica relativa a un paciente y donde se mencionan los procesos a los que ha sido sometido. Este documento forma parte importante en la atención adecuada e integral del paciente. Hay que recordar en primer lugar que no se deben dejar cuadros vacíos por datos del ministerio, ya que al dejar vacío pareciera que no hubiéramos preguntado. La anamnesis es el conjunto de datos que se recogen en la historia clínica. Primero encontramos los datos de identidad personal. Los datos de identidad personal comprenden nombre y apellidos, edad, sexo, color de piel, estado civil, procedencia, ocupación, número de cédula, lugar de residencia. En caso de emergencia, se colocan los datos de la primera persona a quien se recurre, entre otros. Esto se refiere a las dolencias principales del paciente y consiste en la anotación breve de los síntomas que lo hacen acudir o consultar al dentista. Es importante reflejar en la historia clínica lo que dice exactamente el paciente, o sea, en sus propias palabras. Por ejemplo, tengo mal aliento, me duele la muela, quiero un blanqueamiento, entre otros. No es más que la ampliación del motivo de consulta o de ingreso, pues incluye datos acerca de los síntomas que presenta el paciente en el momento actual, o lo que le ha traído a la consulta, así como su comportamiento y evolución hasta el encuentro con el facultativo. Si no tiene síntomas, se coloca paciente asintomático. Es decir, se registra primero síntomas, lo que siente el paciente. Cronología, ¿hace qué tiempo tiene este dolor? Localización, ¿dónde le duele de forma general? Características, viene la semiología de Guarderas. Por ejemplo, pulsátil quiere decir que está en relación al ritmo cardíaco. Continua, que está siempre presente. Intermitente, viene de un rato y luego se va, luego regresa y luego vuelve a aparecer. Urente, que arde. Transfictivo, algo que perfora o atraviesa. Intensidad, hay una escala del dolor. Causa aparente, que es lo que le causa la molestia. Se coloca estímulos calientes, térmicos, fríos, dulces, entre otros. Síntomas asociados, además de los síntomas que presenta en el dolor dental, por ejemplo, el paciente puede tener dolor de cabeza. Evolución, desde que empezó el dolor, cómo ha evolucionado. Y finalmente, estado actual, cómo se siente. Si hay antecedentes, se registran y si no hay, se coloca paciente no refiere. Por ejemplo, una reacción a un medicamento. Aquí es necesario especificar a qué medicamentos el paciente ha hecho reacción y qué tipo de reacción ha tenido. Una transfusión sanguínea previa cuando existen enfermedades relacionadas con las transfusiones, entre otros. AF se coloca cuando son antecedentes familiares y AP cuando es antecedentes personales. Una pregunta que la mayor parte de los odontólogos realiza es si el paciente es fumador. Después de los antecedentes personales pasamos a preguntarle sobre su familia y se colocan las enfermedades en el caso de que tenga. Los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo. La saturación de oxígeno tiene que ser mayor a 95, presión arterial de 120 a 80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 60 a 100 respiraciones por minuto y frecuencia respiratoria de 12 a 20 pulsaciones por minuto. El primer punto son los labios. Estos se revisan por su cara externa e interna. Se ve el color de la mucosa y se puede encontrar herpes o queilitis, frenillo largo y fibroso. Número 2, encontramos las mejillas. Se ve si el paciente tiene acné y se pregunta qué medicamento puede estar tomando. Se puede encontrar rosácea y en caso de tener acné, si no se revisa bien el medicamento, puede terminar en una osteonecrosis. Número 3, tenemos el maxilar superior. Se toca desde el surco y se palpa todo el maxilar. Podemos encontrar lo que son fístulas, quistes y se tocan los ápices dentales. Punto número 4, el maxilar inferior. Palpamos toda la zona. En este se puede encontrar el torus mandibular. Número 5, lengua. Se verifica si toda la mucosa está normal, incluyendo sus bordes. Se pueden encontrar angioglosa, entre otros. Número 6, el paladar. Se observa la mucosa. Podemos encontrar labio fisurado o torus palatino. Número 7, piso de la boca.
este se encuentra inervado y vascularizado. Encontramos la desembocadura del conducto de Bartholin, el freno lingual y el pliegue sublingual y la papila sublingual. Número 8. Los carrillos o la parte interna de las mejillas. Encontramos la desembocadura del conducto de Stenón y la línea blanca o alba a nivel de la mordida. Entre las patologías más frecuentes vamos a encontrar leucoplasia y aftas por herpes. Punto número 9. Tenemos glándulas salivales. La función de estas es revisar si están bañadas en saliva. Encontramos las glándulas salivales mayores, que son la parótida, es decir, el conducto de Stenón, la glándula sublingual, el conducto de Rivinus o Bartholin, y la glándula submandibular, el conducto de Wharton. Entre las glándulas salivales menores o accesorias encontramos la lingual, la labial y las vocales. Punto número 10. La orofaringe. Se revisa la úvula y pilares hemitagrinos. 11. Encontramos el ATM o articulación temporomandibular. Para esto se divide la cara en un plano sagital y se coloca los dedos en el conducto auditivo externo. Se le dice al paciente que abre y cierra la boca. Podemos usar también un fonendoscopio para decir al paciente que abra y cierre la boca y poder escuchar ruidos extraños. Por último, se pueden palpar los músculos temporal, esternocleidomastoideo y los escalenos. Punto número 12. Ganglios. En estos se revisan los ganglios retrocomisulares, parotídeos, submaxilar, cervicales, retroauriculares y occipitales. El odontograma es un esquema de dos arcadas dentales superior e inferior en el que se encuentran las características anatómicas de los dientes. Permiten plasmar los datos del examen del paciente, ya sea los que tiene hechos o los que tiene que hacer, azul para los que ya tiene realizado y rojo para los que tiene que hacer. Para entender de mejor manera el odontograma, se recomienda primero dividir la boca en las dos arcadas, una superior y otra inferior. A su vez, esto se divide en los 4 cuadrantes. El primer cuadrante empezaría en la pieza 11 o 1.1, que corresponde al incisivo central derecho superior. La pieza 12 entonces corresponde al incisivo lateral derecho superior. La 13 al canino, la 14 al primer premolar, la 15 al segundo premolar, la 16 al primer molar, 17 al segundo molar y 18 al tercer molar. Lo mismo se aplica para el resto de cuadrantes. Por ejemplo, en el cuadrante 2 empezaría en el 21, que corresponde al incisivo central izquierdo superior, y así con las demás piezas dentales. El tercer cuadrante corresponde a la pieza 31, que corresponde al incisivo central izquierdo inferior. El último cuadrante empezaría desde la pieza 41 y corresponde al... Vamos primero a imaginar que en el medio existe una línea. Ya, listo. Teniendo las piezas dentales claras, lo primero que vamos a hacer es imaginar que en el medio va a existir una línea, la línea media. Ok, todo lo que se encuentra cerca de la línea media se va a conocer como mesial, como podemos ver aquí que estoy pintando lo amarillo. En cambio, todo lo que se aleja de la línea media se llama distal, lo que está pintado de rojo. Aquí también podemos hacerle... Listo. Ahora, el diente va a tener dos caras. Una cara vestibular, que es lo que se ubica, lo que se ve por fuera del diente. En este caso, hablamos de vestibular. Esta parte de aquí correspondería a la vestibular y esta parte de aquí. Listo. Lo de adentro, o sea, lo que no podemos ver, se va a llamar lingual o palatino. Los de abajo lingual porque se encuentran cerca de la lengua y palatino porque están con el paladar. Entonces, todo lo que voy a pintar de azul
va a ser, este sería palatino y este sería lingual. La parte del medio se va a llamar oclusal. Esto de aquí se llama oclusal. Y en los incisivos se va a llamar incisal. Ahora vamos a hablar de la simbología. Existe mucha simbología, sin embargo, la principal las voy a nombrar a continuación. Recordemos que rojos son por lo que hay que realizar y azul por lo que el paciente ya tiene. Por ejemplo, una extracción ya realizada se va a marcar de color rojo, yo que sé, por ejemplo en la pieza número 23. Entonces, una extracción correspondería a una X. Endodoncia sería un triángulo. Por ejemplo, si nos dicen se realizó en el tercer molar inferior izquierdo. Entonces, vamos aquí, el tercer molar correspondería a esta pieza. Restauración, vamos a pintar el área restaurada o que se tiene que restaurar. Imaginemos que se tiene que restaurar. Entonces, si se restaura, si se tiene que restaurar, sería igual rojo porque falta de hacer. Entonces, digamos que es una restauración distal media oclusal. Entonces, pintamos la parte distal, media y oclusal, que sería esto de aquí. Para una prótesis fija, digamos que el paciente ya tiene una prótesis fija, se pone en rectángulos, o sea, se encierra en rectángulos así, y se los une mediante una línea. En este caso decimos que el paciente tiene una prótesis fija desde la pieza 47, por ejemplo, hasta la 44. Una carilla, igualmente se va a pintar el área de la carilla. Por ejemplo, hablamos de que el paciente tiene una carilla en la parte vestibular de la pieza 25. Entonces se la va a pintar. Para los sellantes, un sellante, por ejemplo, a realizarse, se va a poner un asterisco. Digamos que se va a hacer un sellante, un asterisco en la pieza 21. Entonces dibujamos aquí un asterisco. Para una prótesis removible, igualmente se va a poner entre paréntesis las piezas de dónde a dónde va a tener la prótesis removible y se las pone con una línea en el medio. Listo. El puente fijo, en cambio, va a ser igualmente dos cuadrados, se encierran en cuadrados y por una línea unida a la mitad. En el caso de implante, se va a escribir imp sobre la pieza, o sea, encima de la pieza que tiene el implante o que se va a hacer el implante. Listo. Los dientes que podemos ver en la parte de adentro corresponden a los niños, estos de acá, y los que están por afuera son los adultos. El ítem número 7 dice indicadores de salud bucal. Este es un índice que se aplica en la dentición permanente, mide la salud y la enfermedad de caries. Los elementos dentarios se agrupan en alguna de las siguientes categorías y luego se calcula el porcentaje que representa cada categoría. El ítem 8 dice índice CPOD. Esto es la sumatoria de dientes primarios cariados, extracción y obturados. Por último, el 9 dice la simbología del odontograma que expliqué anteriormente.